coloquio mismo, ya que nos ha brindado la oportunidad de tener espacios de reflexión con propios y con pares para poder llegar a conclusiones que puedan beneficiar a la red judía mexicana y a cada institución nuestra en lo particular. Una frase que me llamó mucho la atención es que nuestro liderazgo es el jugador clave en el drama del cambio. Es importantísimo considerar y reflexionar sobre el papel que juega el líder. Tendrá que tener presente que hay que ser humilde y creativo, tratando de dejar el ego a un lado. Sinceramente, y para mi sorpresa, es la primera vez que se toca este punto, sobre todo tan abiertamente, ya que el ego es el que bloquea cualquier tipo de sinergia. Hay que identificar a líderes que tengan visión y que sepan comunicarla, que tengan la habilidad para manejar la resistencia al cambio, resaltando las fortalezas de todo el equipo, entendiendo que somos personas al servicio de una comunidad. Debemos ser aprendices y entender que no somos expertos en todo, por lo que es necesario buscar ayuda de profesionales cuando sea necesario. El equipo voluntario debe tener claro que su papel es salvaguardar la misión del colegio, con una visión clara, compartida y encarnada por todos. El balance entre dirigir, aprender y enseñar es vital. El punto más relevante es definir lo que de alguna manera se trató con el triángulo. Para muchos de nosotros, el líder tiene que estar en la punta del triángulo. Y la realidad, y agradezco la clarificación que nos dio uno de nuestros ponentes ayer, es que la punta del triángulo está en la institución misma, su visión, su misión y su filosofía. Y somos nosotros, los profesionales y los voluntarios, los que tenemos que sostener la línea abajo para que esto se pueda llevar a cabo con la responsabilidad que esto conlleva. El soporte en cada punta son los profesionales y voluntarios que tendrán que tener el carácter, la integridad y la voluntad para entender que la misión está por encima de las personas, está en la punta, ya que estas características son el eje central para un buen liderazgo. Hay que identificar el cambio y si hay necesidad de un cambio, comunicarlo, clarificarlo, demostrar apertura y establecer esto con un grupo de expertos. Hay que aprender de la historia, uno no debe empezar de cero, y hay que aprender también de la experiencia de otras instituciones. Hay que ser muy valiente para hacer cambios, pero jamás perder de vista los objetivos, y nuevamente la misión y la visión. Hay que actuar de manera responsable, ya que el futuro de muchas vidas dependen de la decisión que tomen estos líderes, tanto voluntarios como profesionales. Quisiera reconocer el esfuerzo del Bada Jimuj y de la Universidad Hebraica. Y les dejo como un punto de reflexión para esta mañana. Si el eje de cualquier colegio judío es desarrollar la identidad en nuestros alumnos y crear líderes competentes, ¿por qué no voltear los ojos para fortalecer a la Universidad Hebraica para que sus esfuerzos tengan el fruto que todas nuestras instituciones merecen? Gracias. La vista de un voluntario que trabaja en el patronato. Fue muy interesante, quiero felicitar a las personas que organizaban el coloquio, especialmente la impresionante calidad de los dos expositores que trabajan en los colegios y a los voluntarios que trabajamos en patronatos. Fue muy interesante escucharlos y por supuesto fue también muy interesante compartir con voluntarios y profesionales de otros colegios, compartir ideas. Los felicito por eso. En general, digamos, podríamos resumir de que en la mañana estuvimos hablando mucho respecto al colegio en sí, a las mejores prácticas, estuvimos hablando de planeación estratégica, estuvimos hablando de misión, de visión, nos compartieron algunos modelos de planeación muy interesantes, lo cual nos ayudó más que nada, pues a los que ya han hecho un proceso de planeación, nos ayuda a reafirmar conceptos, nos ayuda a entender que definitivamente podemos corregir algunas de las decisiones, pero en sí creo que nos confirman que vamos por el camino correcto. Cuando hablamos de misión y visión, los conferencistas que están aquí presentes nos
hicieron mucho énfasis en la importancia del largo plazo, de planear no a corto plazo, sino a largo plazo. En sí, el ciclo de la educación es un ciclo de por lo menos 15 años, entonces eso nos obliga a pensar en que cuando definamos una visión, pues tenemos que pensar de 15 y 20 años. Por supuesto es algo que es muy difícil comunicárselo a los padres de familia, porque los padres de familia dicen, bueno, a mí qué me importa lo que va a pasar dentro de 20 años, a mí me importa lo que está pasando ahora. Y es algo a lo que nos estamos enfrentando mucho, tanto patronatos como los profesionales. Sin embargo, hay que hacerlo así, hay que planear a largo plazo. Cuando planeamos a largo plazo, nos encontramos con un grave problema, la composición de los patronatos. Patronatos que cambian con demasiada frecuencia y que de pronto toman decisiones de hacer cambios radicales en el rumbo. Esto es muy peligroso. Debemos estar conscientes todos que debemos de planear con responsabilidad. Por supuesto, no hay nada de malo en corregir algunos rumbos, pero no se pueden hacer golpes tan fuertes en esta planeación. Si decidimos hacer una planeación estratégica, debemos estar seguros que toda la comunidad está comprometida con este cambio, comprometida con este plan y que vamos caminando hacia allá. Para poder blindar el que cambios de patronato muy frecuentes puedan afectar este rumbo del colegio y al final afectar la educación de los niños, me parece muy importante que todos los que colaboramos en un patronato hagamos una planeación del patronato en sí, una planeación de esta estructura. No que no la tengamos, por supuesto todos tenemos algo, pero vamos a asegurarnos de que en esta planeación, que inclusive hay que llevarla a estatutos, vamos a asegurarnos que haya continuidad, que haya sustentabilidad. Y en eso estamos trabajando. La verdad es que los principios que ayer nos hicieron favor de comunicar, los principios que nos hicieron favor de comunicar nos ayudaron muchísimo, especialmente estos 12 principios de los colegios independientes de Estados Unidos en cuanto a cómo tienen organizado su board y cuál es el perfil de cada uno de los integrantes de los patronatos. Por mi parte, bueno, no me queda más que felicitar a Badajnú, a Universidad Hebraica. Y que detenernos a pensarlo implica formular la pregunta por el sentido del cambio. Y no me refiero al sentido en términos de la dirección hacia dónde vamos es importante, pero también el significado que tiene el cambio para cada uno de nosotros. ¿Qué significa cambiar para las escuelas, para nosotros como red, para nosotros como profesionales o como miembros de los equipos voluntarios de las instituciones? Y hablar de significado, ¿qué significa el cambio? Es hablar primero, ponemos a hablar sobre el cambio. Y creo que el propósito fundamental de ese hablar es construir un lenguaje compartido. Creo que es muy importante que empecemos a hablar en el mismo idioma del cambio y que lo hagamos entre escuelas, entre profesionales y también con voluntarios. Y creo que eso es lo que empezó a pasar ayer, que pudiéramos empezar a construir un lenguaje compartido para hablar del cambio. En esa construcción de un lenguaje, porque hablar del lenguaje también es hablar de cultura. Y lo que creo que estamos encarando es que se necesita una nueva cultura del cambio. No porque no hayamos cambiado hasta el momento, sino porque la forma en que estamos cambiando y el sentido que le damos al cambio tiene que ser revisado con un nuevo significado. Entonces, creo que la pregunta central es por el sentido y el significado del cambio y por la construcción de una nueva cultura del cambio. Y que el primer paso es un lenguaje que nos permita hablar el mismo idioma. También creo que como cultura, como cualquier cultura, es una construcción que no se hace en soledad, se hace con otros. Creo que para construir una nueva cultura del cambio, el primer paso, que es este lenguaje, nos aporta algunos conceptos que ayer fueron comentados y que son muy importantes. Uno es una nueva noción de liderazgo. Creo que mis colegas aquí han compartido muchas reflexiones sobre eso, pero creo que en particular me interesa mucho comentar que esta nueva noción de liderazgo implica un liderazgo que se mira a sí mismo. Un liderazgo capaz de evaluarse a sí mismo y de reconocerse y de pensarse, como decían ayer nuestros ponentes, transformador y transformado. Es
decir, pensarse como líder y pensarse como agente de transformación con otros. El segundo, creo que concepto para construir esta cultura es el hincapié que hicimos ayer en la problemática de las visiones. Y digo problemática porque me parece que quedó ayer muy claro que las visiones son algo dinámico que debe ser, se mencionaba ayer, tenemos que reconectarnos con las visiones. Y me parece que más que reconectarnos tenemos que resignificar las visiones. Las visiones son elementos que nos permiten justamente construir significados compartidos. Ese es el sentido de la visión y creo que tenemos que construir ese tipo de visiones que emergen del diálogo con otros. Y el tercer punto, que me parece que surge de esta construcción compartida, es la confianza. Y ayer Yehuda mencionaba la cuestión del reconocimiento. Yo creo que confiar es el primer paso para poder construir esta cultura de cambio. Pero que este confiar tiene que estar sustentado en reconocer, en dos sentidos. En mirarse unos al otro para construir esta confianza y en volver a mirar el conocimiento que necesitamos para construir esa confianza. Mi último comentario, no sé cuánto tiempo tengo, un minuto, sería que la meta, mi deseo para nosotros en el día de hoy, en función de lo que pasó el día de ayer, es que pudiéramos construir una agenda de cambio cultural en la que todos estos temas que estamos conversando nos permitan armar nuestro mapa, nuestra guía, nuestra ruta, para seguir en diálogo, que creo que es lo que necesitamos para que este cambio sea posible. Esa es la voluntad, el razón, como lo hablamos en hebreo. Y así nuestras fuentes dicen, en davar omed bifnei razón, no hay nada que se interponga ante la voluntad de la persona. Hablaba el profesor Bar Shalom de una narrativa personal, propia, interna, para poder después salir de lo personal a lo grupal. Y bueno, aquel seguramente es algo que no es real, pero que ilustra muy bien lo que quiero dirigir a ustedes. Es este padre ya muy nervioso por su hijo en el avión, que está, papi, ¿a qué horas llegamos? Papi, ¿a qué horas aterrizamos? Papi, ya quiero llegar. Y el papá, con toda intención de que se distraiga el niño, toma la revista que viene en el asiento de los aviones y abre este mapa mundi con todos los vuelos para aquí, para allá, que seguramente todos hemos visto, lo corta y le dice, mi vida, cuando acabes de armar este mapa vamos a llegar a nuestro destino. El papá se sienta, incluso pide una Coca-Cola para, bueno, pues tranquilo, y se da cuenta que en menos de un minuto, un par de minutos, el hijo le llama y le dice, papá, completo, no hemos llegado, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo ya lo terminaste? Sí, papá, ¿cómo le hiciste? Dice, ay papá, ¿cómo le hiciste? Mira, del lado de la cosa difícil que me diste, del otro lado había una persona dibujada, había una persona, una foto de algo. Entonces yo uní manos, pies, tronco, cabeza, le di la vuelta y el mapa mundi quedó creado. Razón, esta voluntad de ser nosotros las personas que vamos a procurar y a provocar este cambio como líderes, es lo primero que tenemos que llevarnos. Toda Rabá,